Hola, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro en nuestro habitual bloque de geopolítica junto a Ezequiel Ver, nuestro geógrafo de cabecera, nuestro analista geopolítico internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes para todas y para todos. Bien, Ezequiel. eh, dos conflictos en el mundo, hay muchos, pero hay dos en particular. Uno del que venimos hablando bastante, que es la guerra en Europa entre Rusia y la OTAN, Rusia y Ucrania, digamos, para minimizar el tamaño del conflicto. Y otra que se da en Medio Oriente, que es un conflicto que tiene una raigambre secular prácticamente, ¿no? Por lo menos 60 años de conflicto intermitente o más, y que parecen no tener fin y cuya crueldad día a día nos sorprende, ¿no? Que es lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Palestina en general, ¿no? Bueno, hay una cuestión poco dicha, que la sustentabilidad geopolítica del Estado de Israel depende en parte de la voluntad, de la decisión y los intereses de la OTAN. Es decir, más allá del conflicto religioso, hay fuertes intereses económicos, hay fuertes intereses de localización y de tránsito entre Occidente y Oriente que dan lugar al interés que hay en esa área, en esa zona geográfica. Ahora bien, hace un par de días conversaba con un experto sobre la cuestión del Medio Oriente que sigue día a día esta cuestión leyendo directamente el Jerusalén Post o los diarios de Israel y que me comentaba que es muy franco el debate intelectual político porque se manifiesta directamente en los periódicos de Israel que el gran rabino sefaradí, ustedes saben que el judaísmo tiene dos ramas, los askenazí, que son de Europa Central, y los sefaradíes, que son de Asia Central, o que hayan sido expulsados de la Inquisición de España. Entonces, este gran rabino le manifestó al gobierno de Netanyahu que si él llegara a pensar en enviar rabinos o feligreses de la comunidad sefaradí, ellos directamente iban a optar por emigrar de Israel hacia Europa. No están dispuestos a entregarse a esa guerra. No es un dato menor porque el estado de ánimo de Israel es una muy baja estima social y que hay que soportar socialmente, además, un gobierno de ultraderecha y hubo muchísimas manifestaciones callejeras en Tel Aviv y en Jerusalén rechazando al gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, además tiene la sociedad partida. No es que hay una gran no es que es unánime, vayamos directamente al choque contra los palestinos en la franja de Gaza. No es algo unánime en el estado anímico de conciencia de la sociedad israelí, sino que hay fracturas, hay divisiones, hay oposición. Y en ese sentido, los estrategas bélicos es que si uno no tiene una unanicidad del pueblo, de la población para emprender una guerra, se complica un poquito. Yo era muy chico cuando fue lo de Malvinas, Juan Carlos, era capaz que lo vio un poco más detalladamente, pero me parece ser que cuando fue la guerra de las Malvinas, más allá de la dictadura y el proceso militar, había como algo unánime en la sociedad argentina de avalar esa avanzada. Digamos, ahora habría que evaluar con más precisión si la totalidad de la población israelí avala ese avance. Bueno, tomo la pelota que me dejaste picando. Sí, había un consenso muy amplio y muy fuerte a favor de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Eso es innegable. También hubo voces que vieron el conjunto de la situación y entendieron que no se podía escindir la dictadura y los planes de la dictadura del caso Malvinas.
así todo creo que fueron voces minoritarias. Entre ellas estuvo el doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín fue crítico, a diferencia del resto del arco político democrático, digamos, aún siendo perseguido ese arco político y aún bajo prohibiciones de todo tipo. No había elecciones, obviamente, y había persecuciones, exilios, desapariciones aún durante esa época, ya atenuadas, porque el grueso se dio 3 o 4 años antes de la Guerra de las Malvinas. Y si bien se llega al proceso de la Guerra de las Malvinas como una especie de salvavidas para la dictadura, algo que se intentó como un salvavidas para la dictadura, y una ansia de perpetuarse a partir de los delirios megalomaníacos de Galtieri, la historia se repite, no es el único, nada más que esta vez a favor de las Malvinas, y hoy parece que la historia se repite como comedia, ¿no? Pero sí, coincidiendo con vos, y perdoname la extensión, Sí, no, por favor. sí, hubo un consenso sumamente amplio social y político. No tanto a la toma en sí y en la metodología, pero sí a los derechos soberanos. Y dado que estábamos en guerra, era ser traidor a la patria, más o menos estar en contra, ¿no? Ese Vos era el sabías que consenso. hace menos de un año antes de morir, Henry Kissinger, cuestionadísimo personaje mundial, pero hay que leerlos igual, sacó su último libro, se llama Liderazgo, y él hace una memoria activa, porque no es que narra en primera persona, porque él se entrevistaba permanentemente con 9 líderes mundiales, entre ellos Margaret Thatcher, ¿no? Estaba Eisenhower, estaba el egipcio Al-Shaid, estaba Golda Meir, Richard Nixon, bueno. Entonces cuando narra Malvinas por Thatcher, el problema era que en el concierto de la política fina internacional, como ella era mujer, y las políticos eran todos hombres, no creían que ella se iba a atrever a invadir y a sostener el conflicto. Entonces, el apoyo que supuestamente que finalmente dio Estados Unidos estaba como ahí medio en duda, ¿no? Pero bueno, narra ese hecho, narra el hundimiento de General Belgrano, el Manuel Belgrano, y bueno, da una semblanza de lo que era esa señora, ¿no? Entonces, me parece muy bueno para los que siguen el tema de Malvinas y que son o han sido combatientes o tienen familia de combatientes, que consigan ese libro, que es buenísimo, porque narra en voz primera, cómo eran las negociaciones y las situaciones políticas del mundo de los 50 años, ahora cómo ella entabló el conflicto de Malvinas. El libro se llama Liderazgo, está en las librerías de Henry Kissinger. Bueno, muchas gracias por la recomendación. Vamos a tratar de conseguirlo y leerlo, por supuesto. Y te digo más, el libro termina diciendo Kissinger la importancia del conocimiento de la historia y de la geografía por parte de los políticos, por parte de la dirigencia política y por el común en general. Específicamente habla de historia y de geografía. De algo sabía, ¿no? Henry Kissinger. ¿Qué te parece? Ezequiel, ya que tocaste el tema de una mujer en el gobierno, sé que excede a veces el marco geopolítico porque se mete también en lo social y en lo cultural de cada sociedad. No es lo mismo una mujer en Inglaterra que una mujer en la Argentina, en términos de tomar decisiones políticas, la trascendencia que puede tener una mujer a cargo del gobierno israelí también, Golda Meir. cosa que no, Golda Meir, que no podemos dejar de mencionar a Golda Meir en su momento, como una de las pioneras, ¿no? Una de las primeras mujeres que fue una líder llamativa. La primera fue Evita. La Golda primera, Meir se reunió un par de veces con Evita, esto lo marca los libros del historiador Hernán Rein, los muchachos peronistas judíos o los muchachos judíos peronistas, están las fotos, y Golda Meir sentía una gran admiración sobre Eva Perón. mira, Inclusive, bueno, esto ya es sabido que
cuando se funda el Estado de Israel en 1948, se mandó muchísimos alimentos, ropa, tienda, mantas a Israel para sostenerse, y en esas negociaciones entre el naciente Estado de Israel y el naciente peronismo, te dijeron, bueno, hay que comprarle algo a Israel porque tenemos que intercambiar. Entonces, me parece que Perón dijo, ¿y qué tienen? Y tenemos naranjas. Y bueno, traigan la naranja, porque no había otra cosa que podía exportar Israel en ese momento, ¿no? Ezequiel, estamos viviendo en este momento, en este minuto donde estamos haciendo este reportaje en el Congreso Nacional, se está dando un debate profundo sobre el DNU, que es el corazón, la médula de la política económica de Javier Milei, pero que se presenta frente a todos nosotros como una división interna dentro de la coalición de gobierno, especialmente entre el presidente y justamente una mujer, la vicepresidenta. Eh, Hoy preguntaban en un canal televisivo quién era, bueno, un gran periodista, Fernando Borroni, se preguntaba cuáles eran los soportes o los apoyos políticos que podía tener la vicepresidenta para dar ese, no digo golpe, pero algo parecido a tal, ¿no? Es decir, contradecir la política central de su propio presidente. ¿La ves en condiciones de llevar adelante algo así? Bueno, hay dos cuestiones. Hace un par de meses, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo político y económico entre Macri y Milei, hay un quiebre ahí que es bastante sonado. Hubo un viaje de la vicepresidenta a Villa Langostura al espacio reservado que tiene Macri, y ahí empezaron a pergenear un poco la cosa, ¿no? Entonces, daría la impresión de que, eh, me decía un gran armador de la provincia de Buenos Aires, dice, vos, Ezequiel, anda viendo que en cuando Villarruel se vaya separando del gobierno o se vaya rompiendo del gobierno, es que algo va a pasar o que va perdiendo posibilidades de gobernabilidad Javier Milei. Entonces, como si el arco peronista está viendo los problemas que tiene este gobierno para gobernar, los problemas que hay en la sociedad argentina, los conflictos internacionales cada vez más groseros. Entonces, daría la impresión en que la hipótesis que debe manejar el establishment, que no acuerda con la política económica que lleva adelante Caputo de financiarización y de carry trade y de mineras, que por otro lado tenemos otros grupos económicos, el industrial, Paolo Roca, Techint, otro, pues son varias fracciones de la burguesía local. Entonces, la cuestión es que si ellos ven que el gobierno de Milei llegara a fracasar por distintas cuestiones que tendríamos que tener un programa entero ahora para explicarlas, se guardan el semillero de Villarruel como un fusible o como una candidata futura al 25 o al 27 a gobernadora o a presidenta, y ella por eso es que, reitero lo que me decía mi colega, vos andá analizando si Villarruel se va corriendo del gobierno. Es decir, se están guardando la ficha, digamos, de Villarruel, saben que un fracaso de Milei, mal o bien algún tipo de especie de peronismo puede venir o puede tomar el poder un presidente proveniente de ese espacio, y esperan con una ficha joven, mujer, formada, que tiene un nivel de aceptación relativamente importante en la sociedad, como una candidata que pueda disputar, reitero,
Si es que el gobierno de Milei fracasa y toma el gobierno provisorio hasta el fin del mandato algún espacio peronista, obviamente que la va a tener bastante duras porque la situación social y económica y anímica es muy compleja. O sea, no va a poder resolver todos los problemas. Hay que ver hasta qué punto puede avanzar o no con sus iniciativas, su, digamos, su nivel digamos, de red política, los distintos intereses de los gobernadores, las presiones externas. No va a ser nada fácil y si hoy hay una pobreza del 57, del 60%, donde una parte es pérdida de ingresos de los sectores medios, bueno, esos sectores reclaman y van a reclamar fuerte si hay un cambio de gobierno. Entonces, digamos, en esa disyuntiva, y también no lo tenemos que dejar pasar, siempre ha habido en la Argentina un sector importante de voto o de inclinación hacia la derecha o antiperonista, calculo 25%, ahí hay un número duro. Entonces, es muy complicado este matiz en donde, para sintetizar, si hay un deterioro cada vez mayor del gobierno de Milei, Villarruel no va a querer quedar pegada a Milei, y Macri y otros sectores económicos están tratando de salvaguardar su imagen. Y en ese caso, volviendo de nuevo a la geopolítica y su peso relativo tan importante, tan determinante, te diría, bueno, no hace falta que te lo diga vos, pero tenemos también una noticia fuerte relacionada con que China va a, acaba, mejor dicho, no va a, sino que ya dio de baja la construcción de las centrales hidroeléctricas y que eso va a producir una gran desocupación en la zona donde se estaban construyendo y que amenaza con iniciar acciones internacionales jurídicas para reclamar hasta 30.000 millones de dólares de compensación por los acuerdos no cumplidos por el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que, como bien sabemos, se desalineó de China en absoluto, prácticamente le declaró una guerra que ni los propios Estados Unidos le han declarado, ¿no? Una guerra simbólica, comercial, si se quiere. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Podrá avanzar China en esto? ¿Podrá resistir Milei sin doblar, sin que le doblen el brazo? Las obras, pregunto, ¿las obras ya están detenidas hoy? Están detenidas aparentemente, sí, sí. Sí, ya hay despidos. Bien, en Tendríamos, primer lugar, creo que más allá de esta acción política legal que hace China, China también tiene interés en esa obra, por algún motivo se lanzó a tratar de realizarla. Creo que puede ser como un fuerte llamado de advertencia hacia la administración de Milei, pero también esto se suma a que China, por la inestabilidad política argentina, le está comprando más o con mayor regularidad la soja a Brasil, a Australia y a Uruguay. Esto es un dato que salió en algunos de los matutinos y que ya habla de que, fíjense, en el supuesto fracaso del gobierno de Javier Milei, el gobierno que tome el gobierno en términos provisorios va a tener que resolver un conflicto diplomático importante, porque, es decir, la Argentina está, por un lado, ellos hablan del libre comercio, libre mercado, de la liberación, y por otra parte, en términos concretos, la Argentina está perdiendo mercados y está perdiendo su principal mercado porque, por más que él se saque fotos con Donald Trump, Estados Unidos no va a comprar la soja que no compre China. correcto. Entonces, ahí hay un problema grave de lectura geopolítica. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. Capaz que lo hace a propósito porque...
No sabemos. Sí, mira, la fuente es La Política Online, la periodista Luciana Gleiser y titula Primera represalia de China contra Milei, paralizó la obra de las represas y echan a todos los trabajadores. La represa de Santa Cruz tiene una historia tortuosa. Se trata de la obra más importante que tiene China fuera de su territorio, presupuestada inicialmente en 4.700 millones de dólares. O sea, no es menor este dato, ¿verdad? Y aparentemente la administración libertaria, por ignorancia o decisión, pisó un cable de alto voltaje geopolítico cuando coqueteó con Taiwán. También. Esto lo habíamos hablado en otra oportunidad. Bueno, estamos en problemas. Lo que a veces considero es que ante una posible salida de Milei del gobierno, lo planteé hace un ratito, ¿no? La reparación del daño que se va a tener que hacer en la Argentina va a ser muy fuerte, muy importante, es muy profundo, es muy profundo el deterioro, la caída, y esto no se va a resolver con un solo gobierno provisorio, es decir, es una tarea gigante que va a demandar, diría, el esfuerzo de todos los argentinos, estén o no en el gobierno. Mira, sigue la política online, ¿no? El posicionamiento geopolítico de Milei se agrava a los ojos de China ante la posibilidad de que Donald Trump recupere la presidencia de Estados Unidos. Su alineamiento total con el republicano no es un tema menor para Xi Jinping. Como bien sabemos, Donald Trump es un férreo defensor de la industria norteamericana frente a la competencia china, ¿no? Que a su vez hoy, y este es un tema también que quería hablar con vos, que tiene que ver con decisiones estratégicas que pueden tomar los estados y nos podrían servir de ejemplo. Lo hablamos con Matías Reynolds en la última aparición en TV Sindical junto a vos. El tema de los algoritmos y de las redes sociales. Eh, Se está avanzando en los Estados Unidos en la prohibición del TikTok. O sea, se dieron cuenta que gran parte de su población ha sido capturada, como hacen ellos con Hollywood, capturando al resto del mundo, y como saben lo que hacen, están tratando de prohibir o forzar a que TikTok, como empresa privada china, sea adquirida por una empresa norteamericana para que pueda operar. Si no, digamos, la darían de baja en los Estados Unidos. Mirá en qué nivel está la guerra. No estamos hablando de cerca de 3.000 millones de usuarios, según el dato que tengo, 2.000 o 3.000 millones de usuarios que tiene TikTok en el mundo. Y un porcentaje muy alto de la población norteamericana que está capturada, digamos, por esa red. Bueno, es esta nueva situación mundial con nuevas generaciones que el impacto tecnológico es muy profundo, es muy fuerte y que obviamente tiene connotación social, económica y política. Es decir, los, los jóvenes hoy, en su mayoría, dependen más de las redes sociales que otra fuente de información o de conexión, y eso conlleva a su vez problemas académicos y educativos, que mira, inclusive lo marca el libro de Kissinger, este problema del Internet en el saber, que bueno, Darían, es como que no quisiera ser grosero, pero creo que da la sensación es que vamos a un mundo en el cual va a haber mucha gente desinformada, mal formada, no formada, y una pequeña elite altamente formada intelectualmente y con poder económico político que la va a dominar. Porque eso es lo que, y con el sistema educativo, más allá que hay otros mecanismos de dominación, como la televisión, los medios, la droga, el consumismo,
etcétera. Pero me daría la impresión de que la manera más eficaz de tener un dominio mundial son las redes y obviamente los medios de comunicación. Entonces, desde ese lugar, eso es lo preocupante, es que esta tendencia, yo la vengo observando hace como 10 15 años, inclusive en mi paso como, yo he sido profesor de geografía que he sido 25 años en escuelas medias en ciudad y área metropolitana, y mis últimas experiencias es que es muy difícil romper y traer un libro, un apunte, un resumen, un escrito, un ensayo, porque la dependencia es muy fuerte. Sabes que, abonando lo que estás diciendo, el TikTok en China privilegia los contenidos científicos, matemáticos, dentro de la red. Los privilegia de distinta forma, a través de los algoritmos sobre todo, y los contenidos, incluso con algún fomento, estímulo de los contenidos científicos y con alguna sanción algorítmica, digamos, a los contenidos más banales. Sin embargo, en nuestro país, por ejemplo, en los Estados Unidos también, fuera de China, vamos a decir, los contenidos en general de TikTok son festivos, banales, de baja calidad intelectual, chistes, bloopers, obviedades, cuestiones muy, ¿cómo te podría decir? Muy chabacanas incluso. Es decir, prácticamente algo así como una gran maquinaria de idiotización de la población. Y en gran medida la campaña de Milei se basó en TikTok. Ujú. Es decir, se instalaron preconceptos que hoy cuesta extraerle de la cabeza a los votantes de Milei, aunque vean con sus propios ojos el error dramático que cometieron, viendo que no se cumple nada de lo que se le había prometido, que la casta que gobierna es una casta, que se privilegia a las castas preexistentes, que la inflación, lejos de bajar, está subiendo de manera galopante, que la corrupción crece a diario y que además tenemos factores nuevos como ser esta forma, esta caprichocracia, ¿no? De gobernar por capricho que tiene el presidente, cosa que no se había visto en este nivel nunca en la historia argentina. Todos tenemos de alguna manera algún caprichito y si fuéramos presidentes algún caprichito haríamos que se cumpla, ¿no? Sí. Pintar de determinado color la casa de gobierno, cambiarle el tono, no sé, cosas menores a veces. Pero no este nivel de capricho. Esto es una caprichocracia, un término que acabo de acuñar y que sos el primero que escucha junto con la audiencia. Pero lejos de la metáfora y de la broma, eh, estamos en problemas si no podemos, de alguna manera, como país soberano, regular la forma en que se manejan los algoritmos de las redes sociales que operan en nuestro territorio, porque en realidad operan sobre la cabeza de nuestros habitantes, llevándolos de la mano a situaciones que pueden ser extremadamente graves, como ser elegir lo que se ha elegido, ¿no? Me hago cargo de lo que digo. Ezequiel, como siempre es un gusto, nos gustaría sí que cierres con alguna reflexión sobre los próximos días o sobre los próximos pasos que ves en relación a la política internacional argentina a la luz de esto que acabamos de ver, ¿no? Del conflicto con China. Creo que además de este conflicto que es grave, eh, la canciller de Argentina, que parece como si fuera tu tía para que vas a tomar el té, porque tiene una pinta como la tía de la familia, no le veo ni condiciones políticas ni intelectuales. Creo que habría que pensar realmente si es ella la que tiene los hilos de la política exterior y no son otros sectores del gobierno o es el propio presidente. Pero estamos todavía en conflicto con los gobernadores. Vamos a ver qué pasa con el DNU en el Senado. La situación social se deteriora. Los medios de comunicación
han hecho una coraza sobre el presidente y el gobierno, anulando a la población ver otras realidades, pero como decía Lenin, los hechos son tercos, ¿no? Se terminan imponiendo. Ahora, el dilema es, ante esos hechos y los cotidianos que perciben, más lo que padecen, diría el 60% de la población, si eso va a tener algún tipo de efecto o no, o algún tipo de reclamo importante. Ese es el dilema. Mientras tanto, la inflación es la más alta del mundo, hay inflación en dólares, hay inflación en pesos, el dólar, según lo que dijo el ministro de Economía, hasta noviembre se mantiene congelado porque están haciendo carry trade, como hizo con Macri. La salida de un carry trade puede ser totalmente catastrófica para la economía argentina. Y bueno, lo que vemos en la calle, que no hay movimiento, que no hay auto, que la gente no compra, que la gente no sale, que la gente duerme en la calle, que la gente pide por la calle, que la gente vende en la calle, en los medios de transporte. Bueno, parecería ser una geografía similar a la de Ecuador, Haití. Digamos, yo creo que la memoria de los argentinos no va a, digamos, asimilar esa geografía de esa realidad por mucho tiempo. Quizás me equivoque y esta sea la realidad para siempre. Esperemos que no, Ezequiel. Muchas gracias por tu A vos, participación, Juan. como siempre. Seguimos en Generación N con una invitada muy especial, una docente, autoridad docente y una gran luchadora. Síganos. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Radio Azucena.